Por ejemplo, yo tengo que resolver como juez familiar un asunto de un divorcio y me doy cuenta que la disposición con la que tengo que resolver es una disposición discriminatoria de las mujeres, por ejemplo, en términos de la custodia de los hijos o de los hombres, etcétera. ¿Qué es entonces lo que yo hago como juez familiar? Hago en mi cabeza la idea de que esa disposición no está. Y como la Constitución me ordena en todos los juicios, salvo en los penales, resolver el pleito, si puedo con la letra de la ley, si no con su interpretación, si no con los principios generales del derecho, pero a fuerza tengo que resolver el problema, ¿qué es lo que hago ahí? Que resuelvo el caso sin tener esa norma a la vista o sin partir de esa norma como si existiera y aplico mis principios generales del derecho u otros elementos para solucionar ese caso concreto. Esto pasa en laboral, en civil, en mercantil, es decir, en todas las materias menos en penal. ¿Qué pasa en penal? Dice el artículo 16 que no se puede resolver el artículo 14 por analogía o por mayoría de razón. Si no hay una disposición exactamente aplicable, muy probablemente no se pueda construir alguno de los elementos en el proceso penal y consecuentemente me vea limitado a dictar una sentencia condenatoria. A lo mejor no hay un elemento, el tipo, a lo mejor no está la responsabilidad, yo qué sé. No me quiero meter en todos esos temas porque son muy complicados. Pero el asunto estaría en que en cualquiera de los dos casos yo hago, insisto, la ficción como si la norma no estuviera. La desaplico al caso concreto, resuelvo con el resto de los elementos y dicto mi sentencia. Eso es todo el problema. Ahora, vale la pena mencionar algo. Hay ahí quien dice, es que esto va a generar un caos en el orden jurídico y cada juez va a andar resolviendo lo que quiera. Yo esto primero no creo que suceda. En la cultura de los abogados no está el de ser muy contestatarios, eso para decirlo en primer lugar. Creo que no está en la cultura ni en el mundo jurídico, en el mundo de las posibilidades de los abogados. Entonces, yo creo que eso simplifica el problema así. En segundo lugar, si un juez desaplicara, pues tiene apelación y de la apelación va al amparo directo. Y como ese caso concreto requirió una interpretación de la Constitución, el asunto va a la Corte. Entonces, los canales de ascenso de los asuntos desde las instancias más bajas hasta la Suprema Corte de Justicia se siguen dando de forma natural. Solo hay un solo problema, que es cuando se dicte una sentencia absolutoria en segunda instancia en materia penal, porque no es posible que el Ministerio Público presente un amparo directo el día de hoy, porque pues no se le viola ningún derecho fundamental. Pero eso se corrige ampliando la legitimación de la víctima o el ofendido para que puedan subir en el amparo directo. Y entonces otra vez vuelve a fluir todo hasta la sala. Entonces tampoco es este caos jurídico así horrendo que las personas dicen que se va a producir. Yo no creo de verdad que se produzca, porque el flujo se sigue dando en condiciones muy semejantes a lo que hoy en día está aconteciendo con las instancias. Y ya para terminar, es una pregunta del consejero de la Judicatura Local, Israel Alvarado, que dice que considera que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales de los consejos de la Judicatura, ¿estos puedan llevar a cabo también control difuso? No creo, porque los consejos no son órganos de carácter jurisdiccional, yo creo que son órganos de carácter administrativo en sentido estricto. Si tuvieran alguna atribución más por la naturaleza que por la denominación de carácter jurisdiccional, allí sí, pero la sentencia, insisto, de Radilla, la mexicana, sí nos limitamos a decir que ese control difuso era puro y duro para órganos que ejercían o tenían el carácter de jurisdiccionales. Entonces creo que en ese sentido sería complicado. Lo que sí tendría que hacer el Consejo no es aplicar, o más bien es aplicar el párrafo tercero del artículo primero, y en sus acciones sí buscar la mayor protección de los derechos fundamentales. Eso sí lo tendría que hacer, porque eso está comprendido el Consejo en todas las autoridades, el enunciado lo abarca, y ahí sí me parece que tendría que hacer la interpretación pro homine que le resultara más adecuada en términos de Constitución y en términos de tratados internacionales. Bueno, con esta pregunta, y dado que ya está aquí nuestra siguiente conferencista, agradezco de nuevo al ministro Cosío
que haya estado con nosotros. Es muy común que los ministros de la Corte estén por toda la República y que hayan visitado pues al vecino de junto, es algo maravilloso, porque muchas veces sí están en foros internacionales por toda la República, y qué bueno que ha sido un privilegio para nosotros tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias.